Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy estamos en el jueves económico, donde vamos a compartir todas estas informaciones, tanto nacionales como internacionales y nacionales, en lo que es la economía global, para también traer lo que ocurre también en nuestro país en ese proceso. Pero para eso vamos a compartir con Ezequiel Molina y el doctor Luis Manuel Piantini, que va a estar con nosotros esta noche, porque Javier está en un elevado que no puede bajar en este momento. Buenas noches. Oye, tú consideras amigo. Javier, un saludo para ti. Javier, un saludo. pues, Tú haces falta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pero el elevado no bajó. entonces el elevado no sube ni baja. Entonces Lo dejó arriba. lo dejó arriba. Sí. Está como la inflación. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches a todos los amigos de Tres Puntos. Bueno, buenas noches, sí. Buenas noches, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga. Flavio quiere hablar de bancos. Flavio quiere hablar de bancos. Bueno, sí, mira, he visto y quiero felicitar a Luis Manuel Piantini, lo he visto en muchos programas de televisión, dando su opinión con un gran economista, con los conocimientos que él tiene en estos temas, y sobre todo también a nivel de la prensa, el listín diario y todos esos temas, tratando temas económicos, tanto nacionales como internacionales, de una manera magistral, como lo ha hecho siempre. Entonces, bueno, hay un tema que me gustaría que... Agradezco mucho tú. Sí, claro, es la realidad, es la realidad. Entonces me gustaría que Luis Manuel incluso escribió sobre un artículo sobre el tema de que ha causado grandes preocupaciones a la FED, como también a las autoridades financieras de los Estados Unidos, la caída de los dos bancos que tenían problemas financieros teniendo debilidades, pero la caída del Silicon Valley Bank, ¿no?, y el Signature Bank ha creado una situación donde ha creado mucha preocupación al sistema financiero norteamericano, como también en la parte de Europa. Nos gustaría que tú nos explicaras, Luis Manuel, como también Ezequiel, sobre el tema, porque esto es un tema de gran preocupación a la Reserva Federal también. Mira, lo que pasa es que cuando tú haces la cosa en extremo, entonces viene el otro extremo. Entonces, los gobiernos emplearon una política expansiva de la oferta monetaria, aplicando la famosa teoría monetaria moderna, que es, tú puedes emitir todo lo que tú quieras hasta que los precios comiencen a responder. Y naturalmente eso se vio también afectado por una serie de factores, como fue lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que te afectó el mercado de los energéticos, que tienen un peso muy fuerte, porque es un precio macro que te afecta a todos los otros precios de la economía. Entonces, tú tienes un elemento de impacto en la parte monetaria y tienes un elemento de impacto en la parte de la oferta de bienes, ¿no? Y además tenía el problema del COVID, el asunto de los aranceles, de las tarifas marítimas, ¿no? Sí, los fletes. Los fletes marítimos, ¿no? Todo eso se unificó a esta fuerte expansión que se dio. Y eso generó que hubiera una escasez de bienes, cuando los americanos duplicaron prácticamente en términos de 2 años la parte de la pasión monetario del balance monetario del Banco Central. Eso fue una cantidad exorbitante de dinero que se puso en la calle. Estamos hablando que se financió el 26% del Producto Interno Bruto norteamericano en un año. Porque la Reserva Federal compra los bonos
del gobierno y pues, entonces pone dinero en la calle, no al gobierno. La circulación del dinero. Entonces, eso dio pie a que hubiera un aumento rápido de los precios a partir del año, porque hay un efecto de rezago en la parte monetaria. Y entonces aquí puede ser de un tiempo, en los Estados Unidos puede ser de otro tiempo, depende de la composición de la economía, de esas economías, de cada una de las economías, de su composición y el impacto de la oferta monetaria que va a tener en esa economía. Entonces, ¿qué pasa? Tú tuviste prácticamente 10 años recibiendo tasa de interés casi en cero y de improviso, de un año para otro te lo suben 500 puntos. Muchos de los productos que tú habías colocado eran a tasa fija. Sí, así. ¿Me entiendes? Muchos préstamos eran a tasa fija. Los bonos del tesoro que tú compraste, porque era una avalancha tal de recursos que no había demanda para colocarlo en préstamos. Entonces, los bancos tenían que ir al mercado a comprar bonos del tesoro americano. Bonos de 15, de 5 años, de 7 años, de 10 años, de 20 años. Y eso, cada bono tiene su precio en el mercado. Pero tiene una tasa fija, un 2%. Pero a medida que la Reserva Federal aumentaba la tasa de interés, esos bonos perdían valor en el mercado. Porque se devaluaba, porque la tasa de interés estaba más alta que la tasa de interés que estaban devaluando esos bonos. O sea, lo que te costaba a ti al mercado a capturar dólares, cuando la reserva estaba a un 5%, seguramente tú tenías que pagar un 6%, ¿me entiendes? Y lo que te estaban pagando por tener esos bonos era un 2%. Entonces, ¿qué era tu activo? Entonces, eso fue lo que pasó con el Silicon Bank. Lo que me preocupa a mí en el tema es... Porque, fíjate, es que no es solamente el Silicon Valley Bank. Valley Bank. No es el problema, es un problema generalizado en todos los bancos americanos, con unos más que en otros. Los grandes tienen el asunto de que son muy grandes para poder quebrar. Entonces tienen apoyo del gobierno federal y todo el mundo piensa que si qué sé yo, uno de esos grandes, Wells Fargo, cae, pues el problema, el gobierno americano le va a meter su cuarto de una vez para que no haya problemas por la repercusión que tiene. El impacto que tiene. Entonces, muchos de los depósitos, cuando vieron lo del Silicon Valley Bank y lo del otro, se fueron a los grandes bancos. Y entonces le quitó liquidez a esos bancos, ¿no? Entonces, al quedarle liquidez, tienen ellos que la cartera de préstamos que tienen, colocarla en el mercado para venderla. Pero ¿qué pasa? Que si esa cartera de préstamos tenía tasa fija del 3 o 4%, y la tasa en el mercado estaba al 6, al 7 que llegó la inmobiliaria, sí, ese precio se cayó de esa cartera y ahí tenías una pérdida. Ahí pasó. Entonces, tanto las carteras tenían pérdida como los bonos tenían pérdida. Entonces, esos dos elementos se unieron y es lo que han afectado a muchos de los bancos en los Estados Unidos. Un estudio que hicieron unos analistas del Wall Street Journal determinó que más del 50% de los 425 bancos en los Estados Unidos estaban descapitalizados. Y algunos, porque lo presentaron, inclusive a mí me dio miedo, había uno de Hawái que lo presentaron totalmente descapitalizado. Un gráfico con todo, y gráfico y todo. Digo, el control financiero. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que quieren? Que vaya una corrida contra ese banco y que comiencen una corrida, porque ese es el problema. Aquí un periódico no puede hacer eso. Estamos hablando, Ezequiel, que eso venía caminando. Ahora, lo que
quería preguntarle a ustedes, los controles financieros, ¿dónde estaban? Porque han explotado todos con problemas que venían de tiempo atrás. Entonces, no, pero eso no es control financiero, eso es un problema de mercado que se ha producido este año. Sí. Entonces, ese es un problema de mercado provocado por la propia política monetaria del Federal Reserve. Eso no es un problema de que los bancos estaban descapitalizados, que venían de hace tiempo en eso. No. Eso es un problema que se ha dado este año. El problema del Credit Suisse es otro problema, porque el Credit Suisse venía de una serie de multas que le habían pegado por una serie de operaciones que tenían, inclusive evadiendo impuestos de los Estados Unidos. Operaciones raras. Bueno, entonces el Credit Suisse es otro elemento. Se dio en una circunstancia donde hay un debilitamiento de las entidades bancarias. Ahora, aquí no ha habido más problemas en los Estados Unidos porque la Reserva Federal y otras organizaciones públicas que son las responsables de darle seguridad a los depósitos han dicho que ellos están en condiciones de acudir en apoyo a los bancos. Donde si se quiere, Luis Manuel, donde no hubo tal vez la parte de control, él tiene razón, Luis Manuel, pero donde tal vez no hubo suficiente control es que tanto el Silicon Valley Bank como el Signature Bank pusieron inversión en bonos a largo plazo en un porcentaje mucho más alto que el promedio de la banca. Y ahí fue que hubo un descontrol de ellos, que debieron controlárselo. Ahora bien, si tienen mucho efectivo, ¿qué hacen? Porque no tienen demanda de préstamo y ¿qué hacen? Lo que decidieron fue hacer eso. Debieron dejarlo más en la reserva de cosas. Uno de los grandes problemas también que tuvo la banca, Luis Manuel, y tú me corriges, es que no aumentaron su patrimonio. No, pero es que no tenían que hacerlo, porque tampoco si tú lo ponías en la reserva, entonces no lo estabas colocando para ganar intereses, cuando tú le estabas pagando intereses a los Ese es el problema, estamos de acuerdo. Fue un problema básico estructural que tuvieron. Entonces no es un problema solamente de una serie de bancos. Vamos a irnos a la pausa, porque vamos a continuar con el tema, porque realmente en un momento determinado se había dicho que el impacto que iba a tener estas caídas de estos dos bancos no iba a tener una magnitud significativa porque el gobierno dijo cómo hacer la metodología. He dicho que eso venía un endurecimiento del crédito bancario que te iba a afectar el crecimiento de la economía. Cuando eso sucedió hace 2 semanas, eso lo dijimos nosotros aquí. Sí, por eso, pero vamos a irnos a la pausa para seguir con el detalle, porque hay mucha gente que se creyó que eso iba a quedar ahí, pero realmente el impacto que se está viendo en estos 2 meses es otra cosa. Vamos arriba y regresamos.